Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo a todos quienes están aquí con nosotros esta mañana y a quienes nos siguen por la televisión del Congreso también mis saludos. Explicar primero que este es un tipo de trabajo que debemos hacer o que podemos hacer los congresistas, se llaman las audiencias públicas, que consiste en reunir especialistas sobre un determinado tema a que se hable del tema. Cada quien da la opinión que quiera. Yo tengo mi militancia política, se sabe que soy del Polo, pero no hay que ser del Polo para estar en este evento. Eso es un asunto diferente y cada uno opina de acuerdo con su leal saber entender. Tampoco es que tengan que estar de acuerdo conmigo y puede haber debate, etcétera, en el evento. Pero sí es muy importante que el Congreso colabore en el debate público sobre temas de tanta importancia. Yo voy, antes de darles la palabra a ustedes, a hacer algunos comentarios de cómo veo yo este asunto. Y lo primero que diría es esto: estoy sintiendo que hay una especie como de campaña del gobierno y de los amigos del gobierno en estos asuntos de las EPS, a meternos el cuento de que las cosas están muy bien y que los problemas eran asuntos del pasado y que ya casi vamos a salir adelante. No, no nos comamos ese cuento, porque ese cuento no tiene asidero en la realidad. Aquí los colombianos siguen sufriendo de mil maneras, los pacientes, sufren los médicos, las enfermeras, los trabajadores de la salud, sufren las clínicas privadas y los hospitales públicos. O sea, aquí lo que hay es todo un conjunto de circunstancias que no funcionan como deberían funcionar. Quienes dicen que esto ya está saliendo adelante, una de dos, ¿no? O las dos juntas, ¿no? O padecen por una especie de fanatismo ideológico neoliberal que les impide ver la realidad de las cosas, bueno, o defienden determinados intereses, porque aquí a algunos sin duda en esto les va bien y entonces están interesados en ver las cosas de una determinada manera. Y es muy preocupante lo que leí ayer del ministro Alejandro Gaviria en algo que puso está en su blog. Y entre otras cosas dice esto hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro del sector. Esto es un debate en buena medida sobre el futuro. Dice, las fusiones, o sea, la concentración marcarán la pauta en los próximos años. Él lo ve como una cosa pues, deseable. Dice, las realidades económicas dictarán algunas medidas regulatorias. Una traducción de esto lo que dice es que vamos a avanzar todavía más por el camino del monopolio y del oligopolio. Eso es lo que está diciendo. Tanto en el mundo de las EPS como en el mundo de las IPS, que es además lo que está sucediendo, y de los extranjeros, de las transnacionales. Eso, para quienes entendemos de esto, sabemos que es tremendamente pernicioso. El monopolio o el oligopolio privado es por definición un instrumento para exprimir a la gente. Y en salud eso se paga con enfermedad y con muerte. Ahora, eso fue lo que hicieron en el caso de Medimás. Quiero comentarlo un poco este asunto porque es un buen ejemplo, ¿no? Medimás es eso, ¿no? Es ingeniárselas todas las cosas para poder mantener concentrado un número inmenso de pacientes y de recursos. Miren las cosas que alcanzaron a hacer. Estos personajes compraron con la cédula en un asunto de integración de IPS con IPS. O sea, el reino del monopolio, ¿no? El reino del monopolio. Además, sin garantías, sin ofrecerle al país garantías de la mejoría del servicio. Y no la pueden ofrecer porque no tienen el músculo económico que deberían tener. Sin límites para la integración vertical. Esto es de una gravedad inaudita, porque esa integración vertical así dada se convierte en abusos y en maltrato a los pacientes. Establecieron además el cuento de que es que estos son negocios entre privados. Esto es de una gravedad inaudita. Se van a manejar recursos públicos por sumas fabulosas, pero son negocios entre privados. De ahí se deriva cualquier cantidad de abusos y de desproporciones. Y además con Palacino a bordo. Quienes vieron el artículo ayer de Daniel Coronel habrán constatado que es con Palacino a bordo. Toda la razón entonces le asiste a la Procuraduría, que advirtió sobre lo negativo de este negocio y que acaba de sancionar al superintendente de salud por alcahuete y por no hacer las cosas como deberían hacerse. Ahí lo que uno lamenta es que la sanción no llegue más arriba, porque es evidente que el señor superintendente no es el que define sobre estas cosas. Que ese cuento no nos lo echen, que algo entendemos de estas cosas. ¿Por qué decimos en esta audiencia no más EPS? No más EPS le toca a la salud. Y en el fondo también decimos no más ley 100, porque todos sabemos que la ley 100
es la ley madre de todos estos problemas que estamos padeciendo. Y yo diría que la explicación es muy simple, es que el fracaso de lo que se tiene es evidente. Así nos quieran como lavar el cerebro metiéndonos el cuento de que no es cierto. O sea, en Colombia la gente se sigue muriendo y en proporciones grandes, muriendo y enfermando de males que la medicina sabe curar. O sea, que no es bueno para la gente el sistema. Tampoco es bueno para los médicos, las enfermeras, la gente que trabaja en el sector de la salud. Los maltratos son evidentes y esto también repercute en la mala calidad de la educación. Hace 4 días estuve en Cali y ahí están echando un número grande de trabajadores del Hospital Universitario del Valle en otra de las famosas reestructuraciones que lleva a contratar al final personal con menos capacidad, con menos dedicación al oficio, cosa que también repercute contra la gente. Y están maltratando las IPS públicas, y así nació el sistema, y las privadas. El maltrato a las clínicas privadas es absolutamente evidente. O sea, que no nos digan que esto está funcionando, que no está funcionando, que está funcionando bien. ¿Y por qué no funciona bien? No puede funcionar bien. Porque la ley 100, lo he repetido hasta la saciedad, no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. Lo repito y lo repito, no es lo mismo. O sea, la ley 100, la prioridad de la ley 100 no es la salud, es el negocio. ¿Y el negocio de quién? De las EPS, de la intermediación financiera. Entre menos gasten en salud, más ganan. Eso es un riesgo moral absolutamente inaceptable. Cada vez que le niegan a un colombiano un servicio, así se muera por esa negación, a ellos les aumentan las ganancias. Este es el lío de fondo que tenemos aquí. En resumen, entonces, aquí no hay arreglo a este problema, mientras se mantenga la intermediación financiera a la que estamos padeciendo. Permítame, yo me detengo un poco sobre esto. La pregunta clave, ¿quién administra los recursos públicos de la salud puede, además de la administración, hacer una ganancia? Este es el debate mundial. Hay países donde eso no se puede, por ejemplo en Canadá. Sí, el administrador del recurso no puede ganar plata. Puede cobrarse la administración del recurso, el gerente, la secretaria, el almacenista, lo que sea. Pero otra cosa es hacer ganancias. Bueno, en Colombia el modelo es para hacer ganancia, además de los costos de la administración. Detallo un poco esto, colombianos. Cualquier sistema de salud tiene que gastar plata en médicos y enfermeras y personal de la salud, en medicamentos, en procedimientos hospitalarios y quirúrgicos y en administración. Son los 4 costos que inevitablemente tiene que tener un sistema de salud. Pero si le meten la ganancia, aparece un 5º costo. ¿Y ese 5º costo en qué se convierte? Pues en menos medicamentos, en menos procedimientos quirúrgicos, en menos recursos para los médicos y la gente que trabaja en el sector, e incluso en menos administración. Ese es, digamos, el gran debate. La ganancia de ellos es la plata que le quitan a la salud y es la base de la corrupción de un sistema que, hay que decirlo también, es profundamente corrupto. Entonces estos neoliberales que son navegatos dicen, no, es que están proponiendo estatizar el sector. Y sacan pues el coco de la estatización y todas las cosas que se inventan, todo esto. ¡Paja! No estamos proponiendo estatizar el sector, eso no es cierto, no lo hemos dicho nunca. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que en la administración de los recursos, o sea, lo que podríamos llamar las EPS, no puede haber ganancia. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Cómo se administran? Bueno, eso lo podemos discutir y puede haber varias maneras, mientras no haya esa ganancia que nos quita la plata de la salud. En el mundo de las IPS, pues puede haber IPS, o sea, clínicas y hospitales públicos y privados. La red pública no está en capacidad de cubrir todas las necesidades del país, eso lo entendemos con toda claridad. Entonces ahí no hay problema que coexistan los unos y los otros, cada uno con sus particularidades y con sus realidades. En el caso de las IPS privadas, seguramente podrán hacer utilidades de sus propios patrimonios, pero este es un caso que es distinto al caso de las EPS. Y como otro criterio, de los que vengo explicando, deben ser especialmente protegidas y cuidadas las IPS, tanto públicas como privadas, sin desproporciones, sin atropellos. El Estado tiene que estar vigilante también sobre ese sector, pero hay que entender que son claves. O sea, aquí los que no pueden faltar son ni los médicos, ni el personal de la salud, ni las clínicas, ni los hospitales.
no pueden faltar porque sin eso no tenemos sistema de salud, que es lo que necesitamos. Pienso además que la prevención, y hoy no es así, debe ser un pilar del sistema. Es apenas obvio que debe ser así. O sea, la mejor salud es la que impide que la gente se enferme. Entonces, todo lo que podamos hacer por prevención. Esto incluye prevención por fuera, digamos, del propio Ministerio de Salud, digamos, prevención que tiene que ver con buenos acueductos, con mejor alimentación, seguridad alimentaria y esas cosas. Pero yo aquí me refiero a prevención particularmente médica en salud. Siempre que yo haga una buena prevención, o evito que la gente se enferme, o aplazo el momento de la enfermedad, o aplazo el momento de la muerte. Y eso es bueno por razones obvias, pero además porque nos ahorra unas sumas inmensas que hoy le hacen falta al sistema. Pensamos también que la medicina familiar, ese concepto de la medicina familiar, que tampoco se desarrolla con seriedad en Colombia, es una buena idea. Es una buena idea porque acerca la salud a la familia y va también a mejorarnos la prevención y seguro que va también a reducirnos los costos. Hay un punto que es crucial en los criterios que debe tener un buen sistema de salud, y en el caso de Colombia es bien evidente. Tiene que haber una auditoría anticorrupción robusta. Yo le expliqué en uno de los últimos debates que hice en la plenaria del Senado, de lo peor de la Ley 100, que es una ley diseñada para el negocio, es que nos meten el cuento de que no se necesita auditoría seria del Estado, que dice que porque la libre competencia se encarga de arreglar las cosas. O sea, que la sola competencia entre las EPS arregla todos los problemas y evita cualquier mal. Boberías, trampas para cazar palomas, eso no es cierto. Aquí se necesita una auditoría pública robusta que nos asegure que no se van a poder seguir robando los recursos de la salud. Lo que hay, que la gente piensa que esa auditoría es la Superintendencia de Salud y eso es un chiste. El número de personal que tienen, el número de personas para atender un sistema tan complejo como este, pues es ridículamente pequeño. Pero además la actitud de los superintendentes no es la actitud de vigilar las cosas, sino más bien hacer de alcahuetes. O sea, la Superintendencia de Salud funciona para alcahuetear por un lado y por otro lado para engañar y meterle a la gente el cuento de que sí hay quien les protejan sus derechos. Esto es tan grave, esto de la falta de auditoría, que la verdad es esta: robar en el sistema de salud es una ganga. O sea, eso es, como se dice, mamey, porque hacen lo que se les da, la gana. Debe haber entonces, al mismo tiempo con esto que digo de la auditoría, un control serio de costos. O sea, aquí parte de la lucha es cómo rendimos los recursos y los cuidamos cada centavo, que es la plata de la salud, es la plata de la vida. Hay que empezar ese control de costos por los medicamentos, en especial los medicamentos que están bajo sistema de patentes, casi todos ellos transnacionales. Los abusos ahí son famosos y conocidos. Es más, yo creo que aquí llegará el momento en que hay que mirar los tratados de libre comercio, los TLCs, en esto, porque como eso quedó planteado, es el imperio del abuso. Es el imperio de la desproporción. Pero también hay que vigilar los costos de las llamadas tecnologías médicas. Esto también se presta para todo tipo de abusos. E inclusive, hay que vigilar hasta los precios de los medicamentos genéricos. Allí el problema no es tanto problemas con los fabricantes, sino problemas con los comercializadores y con los corruptos. Yo denuncié en un debate grande sobre salud aquí cómo los del grupo Saludco habían inflado los precios de los medicamentos en un año en 800.000 millones de pesos, según estudios de la Universidad Nacional. ¿Los inflan? Bueno, primero para tumbarse una plata, pues obvio, pero no los medicamentos caros nomás, no. Digamos que inflaron el acetaminofén, la lovastatina, o sea, todos los medicamentos, digamos, genéricos y de bajo costo, porque además es la manera de inflar la UPC. Entonces es muy siniestro, pero es así. Si ellos inflan los costos de un año, inflan la UPC para el año entrante y para todos los años, o sea que se genera un robo continuado dentro del sistema. No me alcanza el tiempo para seguir haciendo comentarios de cosas, pero digo esto como política general. Los cambios que hay que hacer en el sistema de salud tienen que ser muy el producto de la concertación entre el Estado, los pacientes
pero concertación en serio, no de burla. Los médicos y las enfermeras y la gente que trabaja en la salud y las IPS públicas o privadas, o sea, los que más conocen y sufren el sistema deben jugar un papel preponderante. Aquí no pueden seguir 4 burócratas que se sienten genios, ¿sí?, iluminados por el Banco Mundial, decidiendo qué es lo que hay que hacer con esto. Eso no puede seguir siendo así porque además el fracaso ya es evidente. Digamos un par de cosas más y concluyo para escucharnos a todos en este debate. Se necesita el cambio de lo viejo a lo nuevo, que ya enfatizo, no es para estatizar el sistema. El cambio de lo viejo a lo nuevo necesita un periodo de transición que nos asegure 2 cosas. Primero, que durante la transición también habrá sistema de salud funcionando. O sea, uno no puede decirle a la gente, no, apaguemos y dentro de un año volvemos con un sistema nuevo. No, tienen que, digamos, traslaparse unas cosas con las otras. Y 2, tiene que garantizarle la estabilidad y sus empleos a todos los que hoy están en el sistema de salud. El sistema de salud necesita a la gente que trabaja allí, entonces eso tiene que ser parte de un criterio bien, bien importante. Concluir diciéndoles esto. Este cambio del que estamos hablando no es nada fácil. Lo hemos probado de 1000 maneras. Y solo podrá ser producto de la lucha social, las organizaciones que existen de pacientes de enfermedades catastróficas, de alto costo, los trabajadores del sector, la Federación Médica, bueno, toda la gente que está en la lucha social, pero yo además creo que se necesita lucha política. Porque pensar que ellos, los que nos están gobernando, los que yo llamo los mismos con las mismas, van a hacer los cambios, pues no. Es que ellos se inventaron este sistema y este es el sistema que defienden. Y en otras cosas los mismos podrán estar en desacuerdo, por ejemplo en temas del proceso de paz, pero en esto lo que podemos probar es la coincidencia absoluta. En los 2 últimos debates que me han tocado aquí con el senador Uribe sobre salud, en las 2 ocasiones, él en persona se ha parado a defender las políticas del Ministerio de Salud y al ministro de Salud. O sea, allí no hay desacuerdo entre ellos. Ellos aprobaron la norma y la defienden. Entonces, esperar que ellos cambien esto, pues, no tiene sentido. Un día el senador Roy Barreras, que ustedes saben que es médico y que conoce por dentro el monstruo, todos estos monstruos de los que estamos hablando, hizo una explicación que es muy significativa. Él dijo, quien manda en el sistema de salud en Colombia se llama Enrique Vargas Lleras, que por sus apellidos podrán suponer es hermano de quién, ¿sí? Entonces, pensar que sea de allí, de esos lados, donde van a venir los cambios, por supuesto que no es así. O sea, no podemos caer de ingenuos. No, aquí hay unos intereses en juego. Se están ganando sumas astronómicas de dinero, se las han ganado, se las quieren seguir ganando y nosotros lo que queremos es que haya salud. Si queremos que haya salud, va a tocar tomar las decisiones que hay que tomar para que las cosas puedan corregirse. Bueno, esos eran algunos de los comentarios que quería hacerles. Repito, no se tiene que estar absolutamente de acuerdo con ellos, ni mucho menos. Y, bueno, va a ser muy importante también oírlos a todos ustedes en esta mañana. Entonces, declaremos instalado este evento y arranquemos, Juan Pablo.